¿Te gustaría aprender cómo establecer objetivos con tu equipo para que de una vez por todas logréis aquellas metas que tanto anheláis? Pues quédate conmigo porque te voy a compartir algunas de las mejores estrategias que yo mismo trabajo con equipos y líderes de alto rendimiento. Bienvenida, bienvenido a Equipos Invencibles. Un equipo invencible no es aquel que no pierde, sino aquel que no se deja ganar. Vivimos tiempos en los que es más necesario que nunca trabajar en equipo, incluso en la distancia. Sin embargo, nadie nos ha enseñado cómo hacerlo con éxito. Permíteme que te comparta estrategias, ideas y herramientas bajadas a tierra desde mi experiencia trabajando con diferentes selecciones nacionales de rugby, así como atletas olímpicos, líderes de organizaciones y equipos de empresas multinacionales para que puedas construir tu equipo desde cero, lo puedas acompañar hasta su alto rendimiento y como consecuencia obtener resultados extraordinarios. Porque creo en los equipos como motor de cambio y evolución. Y porque creo en aquellos líderes que tienen las agallas de liderar desde y con el corazón. Porque la vida es un deporte de equipo y porque juntos siempre llegaremos más lejos. ¡Que comience el juego! Esto es Equipos Invencibles. Un arquero jamás dará la diana si no existe una diana, si no existe un objetivo claro. Lo mismo nos ocurre a nivel individual y lo mismo nos ocurre a nivel colectivo. Y es que como muchas veces comparto en seminarios, conferencias, talleres en empresas, no planificar es planificar el desastre. Y es imposible planificar algo si no sabes a dónde quieres llegar, si no tienes claramente identificados cuáles son vuestros objetivos. Y es que tener objetivos bien marcados, bien identificados, marcan la diferencia por completo. Mira, en el año 1953, en la Universidad de Harvard, se hizo un estudio a diferentes integrantes de un MBA para saber si tenían claramente identificado cuáles eran sus metas a futuro, qué deseaban conseguir en el largo plazo. Pues bien, solamente un 3% había invertido tiempo en pensar qué quería conseguir, qué deseaba conseguir y además lo había escrito, lo había bajado a tierra. Un 10% sí había pensado sobre qué quería conseguir en el futuro, pero no había sido capaz de bajarlo a tierra, simplemente era algo que se quedaba en sus cabezas. Y un 87% ni había pensado qué quería, qué deseaba, dónde soñaba estar y ni mucho menos, obviamente, lo había bajado a tierra escribiéndolo en ningún lado. 20 años más tarde, se les hizo un seguimiento a todas esas personas que participaron en aquel estudio. Y atención a los resultados. Ese 10% que tenía claramente identificado qué era lo que querían, cuáles eran sus objetivos y que además habían sido capaces de escribirlo en algún lado, acumulaban el doble de riqueza del 87%. Es decir, de aquellos que ni habían pensado cuáles eran sus objetivos en el largo plazo y que tampoco lo habían escrito en ningún lado. Pero también atención, ese 3% que había pensado claramente qué era lo que quería y que además lo había bajado a tierra escribiéndolo en algún lado, acumulaba 10 veces los niveles de riqueza del otro 97% del total de aquel estudio que se hizo en Harvard. Con esto no quiero decir que el dinero sea lo más importante, pero sí que te hagas una referencia, una idea de la importancia que tiene tener objetivos bien marcados en nuestra cabeza, bien estructurados y además bajados a tierra en un plan. Y es que establecerse objetivos es todo un arte. De hecho, en este podcast, en este episodio del podcast Equipos Invencibles, te quiero dar algunas claves para que tú aprendas a cómo sí establecer objetivos muy potentes, tanto para ti como para tus equipos y para también los miembros que componen ese equipo. Voy a empezar por compartirte una historia que me sucedió a mí cuando yo todavía entrenaba al Club de Rugby Liceo Francés de Madrid antes de venirme a México. Aquella temporada propuse a los jugadores, a la directiva, que el objetivo fundamental a perseguir era ascender a la División de Honor A, la primera división de España. En aquel momento el Liceo Francés competía en la División de Honor B, que es la segunda división. Pues bien, fue el único objetivo que yo pude plasmar. Como les decía, pues yo no era muy experto en cómo establecer objetivos que realmente fueran digeribles, bajados a tierra, que tuvieran un proceso, un rendimiento, etcétera, que nos llevara a conseguir ese objetivo. Yo simplemente manifesté que el objetivo era ascender a la primera división española.
Pues bien, cuando llegábamos casi al final de la primera vuelta, estábamos matemáticamente con muchas posibilidades de que eso fuera algo real. Y en uno de los últimos partidos de aquella primera vuelta fue contra el rival a batir, otro equipo de Madrid, y recibíamos aquella fría mañana en el Liceo Francés de Madrid a ese equipo. Un equipo, por cierto, con mucho más presupuesto, con más recursos que nosotros. El liceo se había preparado, la directiva había trabajado muchísimo, los jugadores se habían entregado con mucho compromiso, con mucha pasión, con muchísimo esfuerzo para lograr ese resultado que yo les había marcado de alguna manera. Aquel partido íbamos perdiendo de tan solo 3 puntos a nada, 5 minutos de que acabase el partido. Y bueno, pues teníamos 2 posesiones del balón, estábamos a punto de marcarles. Para quien no sepa de rugby, 3 puntos es prácticamente nada. Estábamos a puntito de marcar, lo que nos hubiera dado la posibilidad de ganar ese partido, hubiéramos dado la vuelta al marcador y hubiéramos logrado una victoria más que necesaria para lograr ese objetivo que les había marcado. Finalmente se acabó el tiempo y terminamos perdiendo de tan solo 3 puntos contra el equipo a batir, el rival más duro de toda la competición. Lo que yo les quiero contar con esta historia es lo que justamente aprendí después, cuando me di cuenta de la profundidad a la cual se tienen que manifestar y diseñar los objetivos cuando trabajamos tanto individualmente como colectivamente. Después de aquella derrota vinieron 2 más y lo que ya nos imposibilitó matemáticamente luchar por aquellas posiciones en la tabla que nos permitieran ascender a la primera división. Y es que fíjate, cuando ya los jugadores se vieron incapaces matemáticamente de lograr el resultado, el objetivo que les había marcado, que era básicamente ascender a la primera división, cuando eso ya era absolutamente imposible, lo que ocurrió fue lo siguiente: volvimos a jugar contra este equipo. Esta vez nos tocaba a nosotros visitar la casa de aquel potentísimo equipo. Y atención, lo que fue un primer partido en el que perdimos en casa de 3 puntos se convirtió en un auténtico desastre cuando fuimos a visitarles. Perdimos contra ese mismo equipo y eran más o menos los mismos jugadores, tanto los de ellos como los nuestros, y el resultado fue dramáticamente desfavorable para nosotros. Perdimos de más de 60 puntos. Y lo que pasó en realidad es que cuando esos jugadores entendieron que matemáticamente el objetivo que yo les había marcado de ascender a la primera división española era literalmente imposible, fue cuando descendió por completo sus niveles de compromiso, su adherencia al entrenamiento, su esfuerzo, y como resultado, cuando fuimos a visitar a aquel equipo que tan solo nos había ganado de 3 puntos en casa, fue capaz de destrozarnos literalmente, marcándonos más de 60 puntos de diferencia. Y es que mi gran error fue solamente establecer un objetivo de resultado, y es que los objetivos de resultado tienen un grandísimo problema, y es que no dependen 100% de ti, no dependen 100% del equipo. Ahora, ¿cómo establecer realmente objetivos que inspiren, que motiven, que mantengan a la gente enchufada hasta el final, independientemente del nivel de consecución de los objetivos de resultado? Pues bien, permíteme que te comparta algunas de las estrategias que he tenido la fortuna de aprender de equipos como por ejemplo la franquicia profesional de los Auckland Blues de Nueva Zelanda, cuando estuve conviviendo con ellos, así en diferentes formaciones y diferentes equipos de altísimo rendimiento, y que además justamente yo comparto con directivos, con CEOs, cuando hago coaching individual 1 a 1. Allá va. Paso número 1. Háblales al corazón. Y esto tiene que ver con buscar cuáles son sus pasiones, cuáles son sus anhelos, cuáles son sus deseos, para entonces poder ofrecérselo en forma de objetivo de resultado, como ya vimos anteriormente y como desarrollaremos un poquito después. Esa meta tiene que ser justamente META, que es un acrónimo que seguramente te sonará y que seguramente conozcas. Pero lo importante no es si lo conoces o no, lo importante es si eres capaz de hacerlo o no hacerlo. El acrónimo META es uno de los que podrás encontrar en alguna de las definiciones o acrónimos o maneras de establecer objetivos. Hay otros diferentes, que es SMART, SMARTER, etc. Yo me quedo con META porque es cortito, muy sencillo y fácil de recordar. La M significa medible y yo he añadido medible en el tiempo. Es decir, tenéis que ser capaces de alguna manera de registrar el progreso. Recuerda que aquello que no se puede medir no se puede mejorar. Y esto va asociado también a un tiempo, a una temporalización. Tenéis que ser capaces de medirlo dado una fecha, acordando un tiempo, para entonces, llegado ese momento, evaluar si se ha conseguido o no se ha conseguido el resultado.
La E significa específico, y es que muchas veces yo he escuchado aquello de voy a darlo todo. Vale, sí, pero eso de darlo todo, ¿qué es? Eso de darlo todo, ¿cómo lo voy a yo observar cada día? Eso de darlo todo exactamente cómo se baja a tierra. Hay que ser muy específico. Por ejemplo, hablando del deporte, aunque tú quizás nos estás escuchando y vienes más del mundo de la empresa, te pongo un ejemplo de deporte que son mucho más fácil de entender y mucho más fácil transferibles. No es lo mismo decir quiero ser más rápido a correr los 100 metros en 0,2 de segundo menos. Eso es ser específico y eso es justamente a lo que nos referimos con la letra E. Vamos ahora con la letra T, y aunque en muchos manuales vas a encontrar la letra T definida como temporalidad, yo he hecho una pequeña trampilla y la T de temporalidad la he puesto junto a la letra M de medible en el tiempo. Y es que para mí la letra T tiene un poder mucho más profundo. A la T la he llamado yo que sea un objetivo transformador. Es decir, que realmente impacte en la vida de la gente que está trabajando por lograr ese objetivo y que también de alguna manera impacte muy positivamente en los objetivos de la organización. Y por último, vamos con la letra A. A de alcanzable. Y es que obviamente los objetivos tienen que ser de alguna manera realizables. Se tienen que lograr conseguir. Pero ojo, atención, subrayado en negrita y con luces de neón, quiero hacerte consciente de esto que te voy a contar. Cuando tú te estés marcando objetivos para ti mismo, cuando estés marcando objetivos para tu equipo, cuando estés llegando a esta letra A de alcanzable, no te quedes en la mediocridad, no te quedes pensando en pequeño. Roza siempre el abismo de la locura. Quédate entre ese objetivo que es alcanzable y no alcanzable, porque solamente la gente que es capaz de proponerse metas que son alcanzables pero que rozan medio la locura, son aquellas que son capaces de lograr resultados extraordinarios. Así que recuerda la próxima vez que como equipos queráis plantear metas, que sea medible en el tiempo, que sea específico, que sea transformador y que sea también alcanzable. Bueno, alcanzable ya sabes, rozando la locura. Y así fue justamente como enmarcamos un objetivo con la selección mexicana de rugby en el año 2013. Yo había llegado a México en el año 2012, unos meses antes, y en enero de 2013 nos juntamos por primera vez en el Comité Olímpico Mexicano junto con aquellos grandísimos jugadores, mejor aún personas, y no les hablamos de rugby, no les hablamos de lo estratégico, no les hablamos de lo táctico, ni tan siquiera les hablamos de lo técnico. De lo que sí les hablamos fue de una inspiración. Empezamos a susurrarle al corazón de cada uno de ellos. Lo primero que hice fue colocarles una slide, un PowerPoint, y en aquella slide planteé una imagen con el K2. Por si no lo saben, la montaña más difícil de escalar del planeta Tierra. Esta metáfora del K2 la extraje de la escuela de guerra del ejército español, cuando algunos tenientes coroneles de aquella organización vinieron a ayudarnos a la selección española de rugby. Trabajaron un año entero de la mano del staff técnico de la federación, nos ayudaron una barbaridad en temas de estrategia, de liderazgo, de motivación. Se pusieron, como dicen en México, la camiseta, se remangaron y nos ayudaron una barbaridad tanto a los jugadores como al propio staff, desarrollando estrategias, ideas y herramientas que ellos ponen justamente en entornos de máxima presión y máximo rendimiento. Y de hecho, aquel año que la Escuela de Guerra del Ejército Español nos estuvo ayudando, la selección española consiguió su mejor resultado en el ranking mundial de la World Rugby, llegando a la posición 18 del mundo. Pues bien, algunas de esas herramientas las sigo contemplando, las sigo trabajando tanto con la selección mexicana de rugby como con aquellas empresas a las cuales acompaño en su desarrollo y a líderes en su consecución de resultados. Pues bien, aquella fría mañana de invierno en el Comité Olímpico Mexicano, con todos aquellos jugadores en aquella aula proyectando el K2, les propuse escalarlo. Allá arriba en la cima planteé una bandera. Ese objetivo de resultado simbolizaba romper la barrera del top 50 del mundo. Es decir, México era en aquel momento, en el año 2013, 76 del ranking mundial.
El objetivo a perseguir era romper la barrera del top 50, estar entre los mejores 50 equipos del mundo en menos de 4 años. Claro que cumplía con todos los requisitos de ese objetivo meta. Era medible en el tiempo, era específico, era transformador porque impactaría muy positivamente en toda una comunidad que estaba trabajando durísimo por crecer, y claro que era alcanzable, pero alcanzable rozando la locura, porque ningún país, ninguna selección del planeta Tierra había logrado escalar más de 26 posiciones en tan solo 4 años. 4 años es mucho tiempo, y más aún para un objetivo tan ambicioso como el que habíamos planteado. Y para llegar a lograrlo, seguimos de nuevo el modelo del K2 de la Escuela de Guerra del Ejército Español, que no es ni más ni menos que hacerlo digerible, en el largo plazo, en el mediano plazo y en el corto plazo. Lo que ellos llamaban plantar campamentos en ese camino, en esa escalada al K2, en ese camino y en esa escalada hacia aquel grandísimo objetivo que tanto nos ilusionaba y que llegamos a lograr. Una vez que has conseguido hablar al corazón de la gente, inspirarles y seguir el modelo meta, recuerda, medible en el tiempo, específico, transformador y alcanzable, y además hacerlo digerible en el largo, mediano y corto plazo, con esos pequeños campamentos a lo largo de todo el camino para escalar a la cima, vamos con el segundo bloque para establecer objetivos realmente potentes, y lo he llamado partir la meta. Y para partir esa meta te quiero compartir mi modelo RRP, que tiene que ver con pasar de ese objetivo de la primera R, que es el objetivo de resultado, a la segunda R, objetivo de rendimiento, y concluir con la P, que son los objetivos de proceso. Y para hacerlo lo más comprensible posible, te voy a compartir una experiencia que vivimos justamente con la selección mexicana de rugby femenil, en este caso, justamente antes, la semana previa a la clasificación para la Copa del Mundo de San Francisco. Yo no entrenaba a esa selección, pero en aquel momento sí era el director deportivo de la Federación Mexicana de Rugby, por lo cual también trataba de ayudar a las diferentes selecciones nacionales. Las chicas estaban concentradas en el Comité Olímpico Mexicano, llevaban una semana entrenando, faltaban apenas un par de días para iniciar la competición, que por cierto se disputaba en Ciudad de México, solamente había una plaza, el campeón clasificaría a la Copa del Mundo. Pues bien, hablando con el entrenador llegamos a la conclusión de que estaría bien hacer alguna actividad que las ayudase a enfocar mejor cuáles eran sus objetivos, porque normalmente estamos acostumbrados a trabajar a través de objetivos de resultado, que es todo lo que te he contado en este podcast, ¿no? Tenemos como el macroobjetivo. Obviamente el macroobjetivo para esa selección era clasificar para la Copa del Mundo. Pero normalmente las jugadoras se quedaban ahí, así que decidimos, como yo siempre suelo decir, empezar a quitar capas a la cebolla de ese resultado colectivo que se pretendía alcanzar y que sería algo histórico en el rugby mexicano. Así que juntamos a las chicas después de un entrenamiento, después de cenar en una sala en el Comité Olímpico, y allí las hicimos una serie de dinámicas. Yo las propuse, me acuerdo que dibujé en un rotafolios una casa, arriba el tejado simbolizaba el objetivo a lograr, conseguir la clasificación para la Copa del Mundo, y abajo el suelo, pues había que unir suelo y aquel tejado. ¿Cómo lo uníamos? A través de pilares. Cada una de esas chicas tenía que ser un pilar para lograr la estabilidad de esa casa y lograr el resultado que era el tejado de la misma, clasificar para la Copa del Mundo. Así que les propuse a cada una cómo ellas individualmente podían sumar a través de sus talentos, a través de sus virtudes y a través principalmente de objetivos muy concretos a que ese macroobjetivo colectivo llegase a cumplirse. Les pedí a las jugadoras que se planteasen objetivos de rendimiento. Recuerda la segunda R del método RRP. La primera era los objetivos de resultado, lograr esa clasificación a la Copa del Mundo en el torneo que tenían 2 días después, pero la segunda R tenía que ver con algo más profundo y sobre todo algo que depende de ellas, los objetivos de rendimiento. ¿Y qué son los objetivos de rendimiento? Mira, te voy a poner un ejemplo. Imagina que una de estas jugadoras se propuso como objetivo de rendimiento aumentar en un 10% su capacidad de pases efectivos. Si esa jugadora era capaz de poner o aumentar en un 10% sus pases efectivos, lograría sumar al equipo para que el equipo como tal consiguiera la meta de resultado que era clasificar para la Copa del Mundo.
Y para seguir quitándole capas a la cebolla y llegar mucho más a la profundidad, nos quedarían los objetivos de proceso. Recuerda que vamos de la superficie, de los objetivos de resultado, aquello que no es 100% controlable ni por ti ni por el equipo. Vamos un poquito a la profundidad, a los objetivos de rendimiento, es decir, individualmente o colectivamente, qué sí depende de nosotros, qué sí depende de mí. Y por último, de ese objetivo de rendimiento, vamos al objetivo de proceso. Para continuar con el ejemplo anterior de aquella jugadora hipotética en el que su objetivo de rendimiento para cumplir con el objetivo de resultado colectivo era aumentar un 10% su capacidad de pases efectivos, imagínate hacia el lado izquierdo, pues su objetivo de proceso vinculado a ese objetivo de rendimiento podría ser ni más ni menos que, por ejemplo, ser capaz de rotar su muñeca derecha un poquito más para entonces darle más velocidad, más dirección al pase y que entonces fuera un pase mucho más efectivo. Es decir, poner su foco de atención en el control de su muñeca derecha para darle más giro y acompañar mejor a la pelota para que entonces fuera un mejor pase. Fíjate que el objetivo de proceso depende 100% de esa jugadora, 100%. Si ella consigue poner el foco total, la energía, el esfuerzo, el compromiso en hacer girar mejor a esa muñeca en cada entrenamiento, en cada partido, en cada posibilidad, será capaz de entonces aumentar un 10% sus pases efectivos hacia el lado izquierdo. Y si esa jugadora es capaz de aumentar un 10% los pases efectivos hacia el lado izquierdo, hará o sumará a que el equipo en su globalidad como colectivo consiga esa meta de clasificar a la Copa del Mundo. Y con esto no quiero decir que haya unos objetivos más importantes o más relevantes que otros. De hecho, los tres objetivos, los de resultado, rendimiento y de proceso, son tres objetivos que están interrelacionados y que los unos te llevan a los otros. De hecho, gracias a tener objetivos de resultado, te inspiras, te motivas, quieres emprender la acción y eso te lleva a que te puedas poner objetivos de rendimiento. ¿Qué depende de ti? ¿Qué porcentaje de mejora? ¿Qué es lo que te vas a proponer? Que si lo logras, vas a estar un poquito más cerca de ese objetivo de resultado. Pero si vamos a un nivel todavía más profundo, llegaremos a esos objetivos de proceso, que depende 100% de ti, cuál es el paso a paso, que si lo implementas, impactas directamente los objetivos de rendimiento y esos objetivos de rendimiento, como decíamos hace un momento, harán que estés un poquito más cerca de los objetivos de resultado. Con lo cual, lo primero lleva a lo último y lo último lleva a lo primero. El problema radica en solamente ponerse objetivos de resultado sin plantearse objetivos ni de rendimiento ni de proceso, tanto de manera individual como de manera colectiva. Imagínate lo que sería tener un equipo desde su líder a cualquier persona que está formando ese equipo con esta claridad en cada uno de los tres tipos de objetivos. Básicamente lo que tendrías delante tuya no es ni más ni menos que un ejército con las cosas muy claras y con un hambre y un anhelo y una motivación brutales para lograr eso que os habéis propuesto. Y por último, el tercer bloque para lograr esos objetivos y hacerlos tangibles, bajarlos a tierra, lo he llamado barreras soluciones. Es muy sencillo este paso a la par de complejo. ¿En qué consiste? Mira, para cada uno de esos tres tipos de objetivos, tanto a nivel individual como a nivel colectivo, mi propuesta para ti, mi propuesta para vosotros, es que os marquéis, que os hagáis un listado de posibles barreras y que a cada una de esas barreras le atribuyáis una posible o varias, si se da el caso, soluciones. Y con este tercer bloque concluimos el episodio de hoy del podcast Equipos Invencibles. Hacemos un repaso muy rápido a todo lo que hemos visto el día de hoy. Recuerda que un arquero jamás dará en el blanco si no hay una diana, si no hay un objetivo. Y recuerda que no planificar es planificar el desastre. Y planificar tiene que ver con alinearse a objetivos. Recuerda también aquel experimento que se hizo en el año 1953 con gente que tenía o no tenía objetivos claros. Fue atroz el resultado entre la gente que sí tenía objetivos claros y los resultados que consiguieron 20 años después con respecto a las personas que no se habían marcado ningún tipo de objetivo. Recuerda también mi error, mi fracaso que tuve con el equipo, con mi equipo que entrenaba en aquel momento, el Liceo Francés de Madrid, por no saber marcar objetivos ni de rendimiento ni de proceso y tan solo marcar objetivos de resultado. Y cuando no era posible conseguir ese resultado, todo se vino abajo.
Recuerda que es posible escalar un K2. Recuerda que para hacerlo tienes que hablar al corazón de la gente, inspirarles y usar el método META, medible en el tiempo, específico, transformador y alcanzable. Y recuerda que ese caminito hacia el K2 tiene que ser digerible en el corto, mediano y largo plazo. Recuerda también que has de partir la meta. ¿Cómo partimos la meta? Con el método RRP, poniendo objetivos de resultado, después quitando una capita a la cebolla con los objetivos de rendimiento que dependen 100% de cada uno de nosotros, y por último los objetivos de proceso, aquellos que sí o sí dependen 100% de nosotros, que son el paso a paso para lograr mejorar y entonces impactar y conseguir nuestra meta de rendimiento, y esta ayudará a que se consiga la meta de resultado, vamos, de arriba a abajo y de abajo a arriba. Y por último, recuerda hacerte un listado, recuerda haceros como equipo un listado de posibles barreras con sus respectivas soluciones. Os deseo un maravilloso ascenso a vuestro K2. Mil gracias de corazón por tu valioso tiempo. Porque el dinero va y viene, pero el tiempo solamente se va. Y tú has decidido invertirlo en ti y en tu crecimiento. Si te ha gustado este episodio, si lo consideras de valor para ti y otras personas, te invito a que nos ayudes a seguir generando contenido a través de 3 simples pasos. 1. Sigue este podcast. 2. Dale 5 estrellas. Y 3. Compártelo para que más gente pueda construir y desarrollar equipos de alto rendimiento. Si quieres profundizar más en estos temas, ve ahora mismo a www.rubenduque.com/equipos invencibles. Repito, www.rubenduque.com/equipos invencibles y descárgate gratis mi guía con ejercicios prácticos para desarrollarte como ese o esa líder, constructora de equipos invencibles. Porque recuerda que un equipo invencible no es aquel que no pierde, sino aquel que no se deja ganar. Y porque el mundo necesita más equipos y menos egos. Nos escuchamos la próxima semana. Provoca un excelente día.